Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 153. Hoy uno de los grandes humanistas y hombres de letras de España. Podríamos llamarle un proto-hombre, es decir, uno de los primeros, si no el primero en las letras. Se trata de Antonio de Nebrija. Nebrija, que es un pueblo sevillano, y donde el Guadalquivir ya casi llega a su final, en la margen izquierda, con una torre muy airosa que nos recuerda un poquito la Giralda de Sevilla. Ya tiene una considerable población, entre 25 y 30.000 habitantes, pero que hoy se llama Lebrija, con L. O sea, Nebrija era antiguo y Lebrija hoy. Son dos líquidas que a veces se intercambian papeles. Y nace allí en 1444. Su casa hasta el siglo XVII estaba patente, hoy parece que ha desaparecido. Calle de los Mesones, me parece, o algo así. Luego moriría en Alcalá de Henares después de una vida bastante productiva, una vida generosa de muchas actividades y todas con relevancia. Antonio fue un chico listo, uno de estos que destaca, uno de estos que sus profesores dicen, ¡guau! Es una maravilla, ya le puedes dar más, venga, al curso siguiente, pase. Y entonces, a los 18 años, después de haber estudiado en la ciudad de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, por cierto que sus padres eran campesinos, de allí de hombre, acomodados, pero no con grandes posesiones. Tenían bastante familia. Bueno, bastante familia más tuvo luego él, que tuvo 9 hijos, Antonio de Nebrija. En fin. Y muchos de ellos tuvieron luego parte en su vida, uno como editor de los libros de su padre, en fin, bastante vivió también con alguno de ellos, algunos años. Curiosidades. Su fama ya fue un estudiante afamado, tanto en Salamanca. ¿Quién Antonio el de Nebrija? Sí, ¡buah! Y era estudiante, no era profesor. Total que cuando tuvieron que coger algunos estudiantes que la universidad quería que fueran a estudiar fuera para que luego alimentaran las corrientes nuevas dentro de su propia institución, pues cogieron a Antonio y lo mandaron a Bolonia como becado, es decir, con beca. Hijo de campesinos acomodados. Sobre la procedencia de su familia, que en aquellos tiempos, hoy diríamos, unos campesinos acomodados, ¿no? En aquellos tiempos se buscaba, se rascaba en el carnet de identidad de esta persona, a ver de dónde viene, tal. Había una ¿cómo se dice?, preocupación por la pureza de la religión. Claro, era una nación que había estado sometida al Islam durante mucho tiempo y también bajo la influencia de los judíos, de la raza judaica metida en todas las poblaciones, con sus oficios característicos, sobre todo de finanzas, lo cual no les traía a veces muchas simpatías, como hemos podido ver. Y Américo Castro, el historiador del siglo XIX, que le gustaba escarbar un poquito las pieles amargas de la historia, pues asegura que Nebrija fue un descendiente de procedencia de familia marrana, que se decía entonces, por parte de padre, y judía por parte de madre. No parece que esté muy avalada esta teoría, porque para desempeñar los cargos que tuvo que desempeñar, el mismo hecho de que le mandaran a Bolonia como estudiante, tenía que asegurar, es decir, sacar unas cédulas de inspecciones y de dar la seguridad de que era de familia cristiano viejo, de familia limpia y pura, de sangre pura,
claro que Américo dice, fijaros que dominaba muy bien el hebreo, fijaros también que no habla de su familia, fijaros también que su hermana, una de sus hermanas, se casó con un converso judío de Sevilla, que tenía mucha tendencia a casarse entre ellos, sin llegar a la endogamia, pero casi, depende de las circunstancias, por aquello del mesianismo, de que el Mesías tenía que seguir, tenía que nacer dentro de la raza judía. Bueno, pero la Inquisición le pasó el rastrillo, le pasó el escáner varias veces. Para cada puesto que tenía que presentar las cédulas, la Santa Inquisición pasaba el rastrillo y la lupa, y no le encontró nada. Incluso hay testimonios que quedaron escritos allí por el escribano de la Inquisición, de vecinos suyos que que aseguraban de que sus padres y sus abuelos eran cristianos viejos y que... O sea que Américo Castro ahí no creo que se llevase el gato al agua. Estuvo en Salamanca hasta los 19 años, en que fue a la Escuela de Españoles en Bolonia. Es decir, había como un colegio mayor en la Universidad de Bolonia que era de estudiantes españoles. Y ahí fue él. Becado, he dicho antes, por la universidad, no. La universidad no solían tener tantos dineros como para becar. Y entonces lo becó el obispo de Córdoba. Cuando vuelve de Bolonia, ya con sus estudios y con notas excelentes, porque él ha sido brillante, toda su vida fue brillante, vuelve y da clases en Sevilla, en la escuela catedraliza, en el patio de los Naranjos. Allí estuvo dando clase. En 1473 consigue una de sus aspiraciones, ser profesor, gana la cátedra de gramática y retórica de la Universidad de Salamanca, que era de mucho prestigio, pero como todo el mundo de la enseñanza y entonces y también ahora, nunca ha estado muy bien pagado, y él, para los hijos que se puso a tener, pues no le llegaba con el sueldo que le daba la universidad. Se casó con Isabel de Solís, con la que tuvo 9 hijos. Bueno, algo normal en aquella época, y no tan lejana. Mis abuelos, tanto de una parte de madre y por parte de padre, tuvieron aproximadamente los mismos. Sí, eran las costumbres de la época. Claro, al casarse, la Iglesia, que hasta entonces le había estado pagado porque seguramente que tenía recibida órdenes menores y le permitía recibir un sueldo de la Iglesia en la Catedral de Sevilla como profesor, pues le retira. Dice, claro, si ya no vas a ser sacerdote, que te has casado, pues se te retira el sueldo. Y entonces abandona, porque no le llegaba el sueldo, abandona la Universidad de Salamanca y se puso al servicio del gran maestre de Calatrava en aquel entonces. Y ahí sí, ahí ya eran mecenas que disponían de mucho dinero y permitían que sus beneficiados, en este caso Nebrija, se dedicase a cosas de estudio, de ciencia. Y para Nebrija, que lo debía tener ya en mente desde hacía tiempo, era hacer una gramática española, que la hace en 1473. Bueno, no, perdón, el que 73 es cuando gana la cátedra de esto. No, luego vendrá cuando hace. En gramática, que se la dedicó, en la dedicatoria que hacían siempre en todos estos libros, dedicado al conde de tal, dedicado al duque, dedicado a la reina Isabel, porque veía que aquella reina estaba en pro de la culturización del pueblo, del latín y de la gramática. Y algunos dirán, ¿y por qué no estudiaban otras cosas? Bueno, muy fácil, porque la gramática se consideraba que era la base de toda ciencia. Es decir, quien no supiera gramática no sabría o no habría llegado nunca a un grado de comprensión de los libros, como para luego estudiar algo de ciencia. Entonces era la base de toda ciencia.
la gramática, y había que empezar por ella. Su primer libro, no obstante, no fue la gramática esta, sino que fue un libro que automáticamente fue un bestseller, pero por toda Europa. Ya no solo por la península, sino por toda Europa, que fue el Instrucciones Latine, es decir, instrucciones o, ¿cómo se diríamos? Preliminares, lecciones, introducción al latín, que la editó en 1481. Y ya digo, se convirtió automáticamente como la pólvora. Editado durante su vida más de 100 veces. Más de 100 veces por las principales ciudades españolas, todas aquellas que tuvieran imprenta, entre ellas la de Sevilla, que la tenía un hijo suyo. Pues, y luego todas las importantes, Amberes en Alemania, en Italia, en todos los sitios, Instruzione Latine de Nebrija, de Antonio de Nebrija, que fue como un vademecum. Todo el que quería estudiar tenía que empezar por el latín. ¿Qué libro le daban? Cógete el Nebrija y venga a estudiarlo. Y en todas las escuelas durante todo el siglo XVI y bastantes años más a continuación. En 1502 le ficha el inquieto y poderoso Cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros, que ya os dije en el vídeo anterior que había sido regente, que había estado metido en política mucho, o sea, con una importancia como la de cualquier monarca de la fecha, y lo ficha para su gran proyecto, que fue la Universidad de Alcalá. Y quiso Cisneros que, digamos, la demostración de que su universidad funcionaba y era una entidad fuerte y de prestigio, fue hacer la Biblia políglota, o la Biblia complutense. Complutense porque Complutum era lo mismo que Alcalá en latín. La lengua políglota, con sus 4 lenguas: el hebreo, el arameo o caldeo, el latín y el griego. Y para esto llamó también y fichó a Antonio de Nebrija. Por cierto, que en sus conversaciones y en sus charlas con con Fernando, al que seguramente también le dio clases, le sugirió la frase de eslogan para su reinado, la de tanto monta. Ojo, resulta, y yo me he enterado ahora que he tenido que he mirado un poquito por encima a la de Nebrija, resulta que tanto monta venía a cuento de que daba lo mismo, es decir, a tanto monta no importa. ¿A qué venía esto? Pues así como Alejandro Magno, los augures y los adivinos de aquella época dijeron que el que rompiera, el que lograra deshacer aquel famoso nudo gordiano de una complicación extrema, conquistaría Asia, y Alejandro Magno, echándose para adelante y diciendo: a mí no me va a detener esto, agarró con su espada, partió el nudo gordiano, y efectivamente luego inició la conquista e hizo grandes conquistas en Asia. Bueno, pues lo mismo le sugería Nebrija a Fernando el Católico, al que no había que darle muchos ánimos por ese lado, porque él ya era de armas tomar, en la de pasarse la barrera. Le dijo: mira, no importa, tú no te puedes detener para hacer lo que consigas en pequeñas cosas. No deshagas nudos, rómpelos, pasa por medio. Muy maquiavélico, según luego veremos en aquel famoso príncipe, en aquel famoso libro titulado El Príncipe, donde marca las características del príncipe de aquella época, que podríamos haber puesto de protagonista y de emblemático a Fernando el Católico. Y fue luego en el siglo XIX cuando se acuñó la segunda parte de monta tanto monta Isabel como Fernando, pero eso solo empezó a decirse en el siglo XIX. Hasta entonces era aquello de ni nudos gordianos ni nada, tanto monta, no importa. O sea, no hay que detenerse en las cosas pequeñas o en las cosas
que tradicionalmente han supuesto una barrera. No, derríbalas. No importa el cómo, pero tú derríbalas y hacia adelante. Murió en Alcalá, donde creo que está enterrado, Antonio de Nebrija. Su idea de la gramática, muy curioso. Bueno, él estudió mucho latín y estudió gramáticas latinas, hechas ya por latinos. En concreto, pues dos, una gramática de Diomedes y otra de Prisciano, pero con los que estaba de acuerdo en la estructura que habían dado las gramáticas latinas, pero en muchos casos él tenía sus ideas propias y los contravino, es decir, les llevó la contra, porque él era un investigador de la lengua. La división de la gramática de Nebrija, que ha reinado hasta hace muy poquito, ahora lo han complicado todo, una barbaridad, pero entonces eran ortografía, es decir, una correcta escritura, la prosodia, que era una correcta pronunciación y entonación de la lengua, la etimología o la procedencia o la composición de las palabras y la sintaxis, donde creo yo que también estaría metida la morfología. En morfología, o sea, en lo que llamaban antes, que no lo llamaban con la palabra morfología, sino las partes de la oración, tiene ya las 8 partes de la oración que hoy cogemos, las de la famosa patata que digo yo, el uno, el nombre, el dos, el determinante, etc. Como determinante no tenía tal expresión, pero ya básicamente eran las mismas. Metía también como cosa aparte, añade un gerundio que lo sacaría del verbo, lo extraería del verbo, y un nombre participial infinitivo. Un nombre participial infinitivo, que he tratado de mirar a ver qué se refería por ello, y artículo, la Wikipedia, ya es raro, pues de un artículo que no está hecho. Oiga, mire, a ver si hay algún filólogo que quiera cogerlo y publicarlo en Wikipedia. Yo digo que podría ser esa característica que tiene el infinitivo de ser el nombre del verbo. Cuando queremos decir el nombrar, el comer, el ir, estamos utilizando una forma verbal, comer, ir, que la llamamos infinitivo, y la estamos utilizando como nombre. Cosa que ya sabes que los ingleses no utilizan el infinitivo como nombre verbal, sino utilizan el gerundio. Curioso. Bien, el latín estaba considerado en esta época como la lengua superior, es decir, la lengua madre, latín, con letras de hoy, latín. Y entonces, cuando hacían gramáticas y hacían estudios lingüísticos, trataban de que todo se asemejase a la madre, porque de la madre es de donde viene la excelencia, de donde viene la categoría, de donde viene la magnificencia. Entonces, en este aspecto era una gramática un poco latinista, pero con ideas originales e ideas propias de Nebrija. Fue de un éxito extraordinario. Él, a los reyes, a Fernando el Católico y a Isabel la Católica, les explicó de que una lengua hace cohesión, que duda cabe. Una lengua cohesiona a la gente. Con ella puedes comunicarte y surge la cohesión. También puede surgir la disputa, pero bueno, es más fácil teniendo la misma lengua que surja cohesión que no entre dos culturas que tengan diferente lengua. Eso es evidente. Y entonces él les decía que el español era la lengua del imperio que empezaban a barruntar con el descubrimiento de América y con la llegada de Carlos V, al que evidentemente conoció. Esta gramática fue, digamos, el espejo donde luego se miraron otras muchas gramáticas europeas, y no solo europeas sino americanas. Los lingüistas españoles, cuando iban a América, tenían mucho interés por las lenguas vernáculas, las lenguas que se hablaban allí, y ya se hicieron bastantes gramáticas de aquellos idiomas, a imagen y semejanza de la gramática castellana de Nebrija. Muy interesante, por lo menos a mí me lo parece.
Por cierto, como cosa curiosa, Nebrija, que estuvo por muchas poblaciones de España, la lengua, cuando se dedicó a redactar, así en serio, la gramática, lo hizo en Zalamea de la Serena, en un pueblo de Cáceres. En fin, y muere en el 1522 en Alcalá. Este fue el gran Antonio de Nebrija. Muy curioso que, a ver, sí, fue un hombre universal en todos los aspectos de letras. Como curioso, hoy se le habría llamado un polímata, es decir, alguien que domina diversas disciplinas que no tienen relación unas con otras. Claro, también se le podría decir erudito, se le podría decir el homo universalis, en fin, y distintas, pero hoy parece que lo prefieren llamar también. Y en concreto, en Nebrija sí que estaba bien aplicado y se le podría aplicar porque fue un historiador. Escribió libros de historia. Un pedagogo de cómo había que enseñar y de qué manera las ciencias y el latín. Un gramático, por supuesto. Un traductor, porque también lo era. Un exégeta, es decir, un estudioso de los textos. Un exégeta, hacer exégesis, es hacer una interpretación de un texto con comentarios críticos. Se utiliza mucho pues para los libros sagrados y estos libros que tienen tantas figuras y tantas alegorías. Una exégesa. Un docente, puesto que practicó la docencia, catedrático, podríamos haber dicho hoy, lingüista, metiéndose en los intríngulis de las lenguas, de la lengua, un lexicógrafo, hizo un diccionario también de castellano-latín y de latín-castellano, un diccionario que tuvo mucho éxito. Impresor, como un industrial de la imprenta, editor, es decir, no solo de sus propios libros, que los editó él, sino también de otros autores. Fue impresor y editor. Cronista real, una de los encargos que le hicieron los reyes, escritor en general y poeta. Hizo también sus pinitos en poesía. Antonio de Nebrija, un prohombre de las letras españolas. Y por supuesto, como te digo siempre, puedes profundizar más, y hoy lo tienes muy a mano, es una maravilla. Estar leyendo un articulito, como hago yo en el móvil, y decir esto. ¿Y qué significará? Y si está en azul, clicas, ¡plaf!, y te aparece. Y así una y otra vez. Es una maravilla. Hasta luego, chicos.